En este capítulo lo que vamos a ver son las inecuaciones irracionales. Las inecuaciones irracionales tienen la siguiente forma, que es raíz de p de x mayor o igual a 0 o raíz de p de x menor o igual a 0. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que para poder resolver las inecuaciones irracionales solo debemos recordar el proceso de la resolución de las ecuaciones irracionales. Eso es porque las inecuaciones van de la mano de las ecuaciones, son muy parecidas. Ya sabido este concepto, vamos a resolver unos ejemplos. Ejemplo número 1. Raíz de x menos 7 mayor a 3. Para poder resolver este ejemplo, primero debemos de ver en qué campo está la x. Puede estar en x mayor a 0, x igual a 0 o x menor a 0. Como podemos ver, en x mayor a 0 sí puede haber múltiples soluciones. Y en x igual a 0, veamos, en vez de x pongámosle 0. 0 menos 7 menos 7. Raíz de menos 7 no existe. O existe pero en los campos de los complejos. Ahora veamos lo que cuando es x menor a 0. Cuando x es menor a 0, eso quiere decir que estamos trabajando con números negativos. Un número negativo sumado otro número negativo nos da un número negativo. Pero la raíz de un número negativo no existe o existe en los números complejos. Ya sabiendo esto, solo nos queda la alternativa cuando x es mayor a 0. O sea, no hay ningún problema. Vamos a continuar resolviendo la ecuación. ¿Qué sería? Lo primero que debemos hacer es elevar al cuadrado ambos lados. Nos quedaría de la siguiente manera. Raíz de x menos 7 al cuadrado mayor a 3 al cuadrado. Resolvemos. Eliminamos la raíz y nos quedaría x menos 7 mayor a 9. El menos 7 pasamos al otro lado a sumar y nos quedaría x mayor a 9 más 7. Resolvemos esa suma y nos quedaría x mayor a 16. El siguiente paso debemos de graficar en la recta numérica, que sería de la siguiente manera, desde el menos infinito hasta el 16 y desde el 16 hasta el más infinito. Aquí dice x es mayor a 16, o sea, desde el 16 hasta el más infinito. Pintamos esa sección y lo podemos expresar en lenguaje matemático, que sería de la siguiente manera. X pertenece desde el 16 hasta el más infinito. Veamos otro ejemplo que abarque todos esos tres resultados. Ejemplo número 2 es raíz de x menos 3 menor o igual a 5. Aquí sí hay las diferentes posibilidades, que es x mayor a 0, x igual a 0 o x menor a 0. Veamos lo que pasa cuando x es mayor a 0. Pongamos x menos 3 mayor a 0. El menos 3 pasamos al otro lado a sumar y nos quedaría x mayor o igual a 0 más 3. Resolvemos esa suma y nos quedaría x mayor a 3. Veamos lo que pasa cuando x es igual a 0. X menos 3 mayor o igual a 0. En vez de la x pongamos el 0. 0 menos 3 es mayor o igual a 0. Menos 3 mayor o igual a 0. Eso quiere decir que el menos 3 nunca va a ser mayor a 0. Eso sería una falsedad, pero aquí en vez de poner falso es el conjunto vacío. Veamos lo que pasa cuando x es menor a 0. X menos 3 mayor a 0. Como estamos trabajando con números negativos, en vez de x pongámosle menos x. Menos x menos 3 mayor o igual a 0. El menos 3 pasamos al otro lado a sumar y nos quedaría menos x mayor o igual a 0 más 3. Realizamos esa suma y nos quedaría menos x mayor o igual a 3. Pero como nunca podemos dejarle a la x en número negativo, lo pasamos a positivo. Eso quiere decir que debemos multiplicar por menos 1. Y a la hora de multiplicar, la expresión cambiará, que sería x menor o igual a menos 3. Como último paso,
debemos de realizar la ecuación original, que sería raíz de x menos 3 menor o igual a 5. Elevamos al cuadrado las dos partes y nos quedaría raíz de x menos 3 al cuadrado menor o igual a 5 al cuadrado. Resolvemos, se elimina la raíz y nos quedaría de la siguiente manera: x menos 3 menor o igual a 25. El menos 3 pasa al otro lado a sumar y nos quedaría x menor o igual a 25 más 3. Resolvemos la suma y nos quedaría x menor o igual a 28. Como siguiente paso, graficamos en la recta numérica. Primero grafiquemos cuando x es mayor a 0. Nos quedaría desde el menos infinito hasta el 3, desde el 3 al 28 y del 28 hasta el más infinito. Veamos, cuando x es mayor a 0, dice que x es mayor a 3, o sea, desde el 3 hasta el más infinito. Y en la expresión original dice que x es menor o igual a 28, o sea, desde el 28 hasta el menos infinito. Pintamos la sección de la intersección y dice que es desde el 3 al 28. Le escribimos en lenguaje matemático y nos quedaría de la siguiente manera: x pertenece al conjunto del 3 hasta el 28. Ahora veamos cuando x es igual a 0. Veamos qué pasa. Graficamos en la recta numérica. Nos quedaría de la siguiente manera: desde el menos infinito al 28 y del 28 hasta el más infinito. Escribamos la expresión original, que es x menor o igual a 28. Eso quiere decir desde el 28 hasta el menos infinito. Ahora, cuando x es igual a 0, dice que es vacío, o sea, no hay ninguna línea. Y a la hora de intersecar no existe ningunos puntos en común. O sea, podemos deducir que aquí no existe solución. Expresemos eso en lenguaje matemático y nos quedaría de la siguiente manera: x pertenece al conjunto vacío. Eso quiere decir que cuando x es igual a 0 no hay solución. Ahora veamos cuando x es menor a 0. Veamos qué pasa. Graficamos en la recta numérica y nos quedaría de la siguiente manera: desde el menos infinito hasta el menos 3, desde el menos 3 al 28 y desde el 28 hasta el más infinito. Grafiquemos primero la ecuación original, que dice x menor o igual a 28. Eso quiere decir desde el 28 hasta el menos infinito. Como siguiente paso, veamos lo que dice cuando x es menor a 0. Dice que x es menor o igual a menos 3. Escribamos. Graficamos en la recta y sería desde el menos 3 hasta el menos infinito. Como vemos que aquí sí hay una intersección, pintamos esa sección y nos quedaría desde el menos infinito hasta el menos 3. Escribimos en lenguaje matemático que nos quedaría de la siguiente manera: x pertenece desde el menos infinito hasta el menos 3. Eso es todo por las inecuaciones irracionales. Muchas gracias por ver el video. Bueno, aquí voy a realizar una inecuación racional. Para empezar a realizar esta ecuación, primero tenemos que ver cómo está constituida. Bueno, aquí tenemos x más 7 por x menos 3 sobre 2x más 1 mayor o igual a 0. Perfecto. Como nos dice mayor o igual a 0, esta expresión nos tiene que dar positivo. Perfecto. Por tanto, esta expresión nos dice que es mayor o igual a 0, no nos puede dar 0, por tanto no va incluida en nuestra solución. Ya, perfecto. Primero sacamos puntos críticos. X más 7 igual a 0. X igual a menos 7. Sería nuestro primer punto crítico. Aquí sacamos nuestro segundo punto crítico, que sería x menos 3 igual a 0. Nos quedaría que x es igual a 3. Solamente estamos despejando la x. Y sacamos nuestro tercer punto crítico, que sería de esta parte de aquí abajo. Sería 2x más 1 igual a 0. Perfecto.
2x, pasamos el 1 al otro lado, restando, quedaría 2x igual a menos 1. Perfecto, despejamos la x, lo que está multiplicando pasa a dividir, menos 1, y pasamos el 2, nos quedaría menos 1/2. Perfecto, aquí vamos a ubicar nuestros puntos críticos en una recta numérica, o también lo podemos ubicar en una tabla de signos. Yo voy a utilizar la tabla de signos. Nos quedaría así. Ya, aquí ubicamos menos infinito. Aquí ubicamos nuestro primer punto crítico, que sería menos 7. Después seguiría el menos 1/2. Y por último tenemos 3 e infinito más. Perfecto. Aquí vamos a señalar los puntos críticos. Nuestro primer punto crítico, que es el menos 7, lo pintamos porque nos incluye. Aquí tenemos nuestro segundo punto crítico, que es menos 1/2. Solo es un circulito en blanco. ¿Por qué? Porque no incluye. Como aquí nos dice 2x más 1 mayor o igual a 0. No nos puede dar que 2x más 1 sea igual a 0. Por tanto, no nos incluye en nuestra solución. Aquí tenemos nuestro tercer punto crítico, que sería el 3. A este sí lo incluimos. Perfecto. Los signos siempre se los pone empezando desde el menos. Menos, pasa el punto crítico, positivo. De igual manera aquí abajo. Menos, menos, más, más. Menos, menos, menos y más. Perfecto. Aquí lo que hacemos es ley de signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Aquí sería más por menos, menos. Menos por más. No, perdón. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más por más, más. Más por menos, menos. Más por más, más. Y más por más, más. Perfecto. Aquí tenemos la solución de nuestra tabla de signos. Ya, como nos dice en nuestra inecuación que es mayor o igual a 0, cogemos los mayores, que serían los positivos, el más, esta filita y esta filita, en el cual nos tiene incluido que en este espacio, solo en este espacio, tenemos menos 7 y menos 1/2. Y en este espacio de acá, tenemos 3 y 8. Por tanto, nuestro conjunto solución sería solución desde menos 7 incluido, porque tenemos pintadito, ¿no? Hasta el menos 1/2. Pero esto es con paréntesis porque no está incluido. Unión al 3 incluido, porque solo estamos cogiendo los positivos, ¿no? Esto de aquí no cuenta, solo cuenta de acá. 3 hasta el infinito más. Ya sabemos que los infinitos nunca se los incluye. Y ahí tendríamos resuelta nuestra inecuación racional. A continuación vamos a ver sobre la inecuación polinómica, en donde nos da la siguiente expresión, que p de x es mayor que q de x, y p de x menos q de x es mayor que 0. El p de x menos q de x es un polinomio, donde es de segundo grado, de tercer grado o de cuarto grado. También tenemos que h de x por g de x por r de x por t de x es mayor que 0. Para eso nos dan la siguiente expresión, que a de x más b, donde a tiene que ser mayor que 0. Y tenemos que h de x va a ser igual que 0 y despejamos, tenemos x1. G de x es igual que 0 y tenemos x2.
h de x igual a 0 y tenemos x3 y así sucesivamente. Una vez que tenemos x1, x2 y x3, vamos a hacer por el diagrama de signos, en donde colocamos menos infinito, x1, x2, x3 y más infinito. Tenemos que tomar en cuenta cuando el x1 va a ser 0. En este caso va a ser primero, x2 segundo, x3 tercero. Hay que tomar en cuenta también que antes de que sea 0 va a ser negativo y después todo positivo. Antes de que el intervalo sea 0 son negativo y después positivo. Y así en los siguientes casos. Para la solución hay que hacer, cuando es par es positivo y cuando es impar es negativo. En este caso tenemos negativo, negativo y negativo. Es impar, por ende me da un negativo. En el siguiente tenemos positivo, negativo, negativo. Nos va a dar un positivo porque son dos negativos, o sea, es par y me da positivo. En el siguiente caso tenemos positivo, positivo, negativo. Como es impar, me da negativo. Y en el último caso tenemos positivo, 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 me da positivo. Para resolver la inecuación polinómica, hay que despejar la variable x y encontrar sus respuestas. A continuación vamos a aplicar la inecuación polinómica en el siguiente ejercicio. Y tenemos 2x menos x menos 3 es menor que 0. Para resolver la siguiente inecuación se realiza por factorización. Como es un trinomio, vamos a realizar lo siguiente. El 2x repetimos en ambos lados, en ambos factores, y 2 por 3 multiplicamos. 2 por 3 son 6 y buscamos un número que multiplicado nos dé 6 y que restados o sumados nos dé 1. Es lo siguiente, 2x menos 3, el primer factor, y el segundo factor 2x más 2, dividido a 2, que es el coeficiente. A continuación, hacemos factor común. 2x menos 3, el primer factor, y en el siguiente factor sacamos factor común, que es el 2. 2 dividido para 2 a 1, que es x, más 2 dividido para 2 a 1, sobre 2. Como es multiplicación, se puede simplificar. Y nos queda 2 de x menos 3 por x más 1. Sacamos los puntos críticos. x1, 3 medios y x2, menos 1. Esos dos puntos críticos los vamos a pasar en el diagrama de signos o si no, en el método de intervalo. En el diagrama de signos realizamos el x1, el menos 1 y el 3 medios. Aquí se coloca los dos factores y tenemos que ver cuándo el intervalo menos 1 me va a ser 0. Va a ser en x más 1 y colocamos ahí el intervalo. Y cuando 3 medios me va a ser 0, va a ser en la expresión 2x menos 3. Para resolver el siguiente caso se hace, como no va incluido, entonces va un círculo sin pintar. Y como mencionamos que antes de los intervalos va negativo y después positivo, entonces en el 2x menos 3 va a quedar negativo, negativo y positivo. Y en x más 1 queda negativo, positivo y positivo. Para resolver el siguiente caso se hace, como no va incluido, entonces va un círculo sin pintar. Y como mencionamos que antes de los intervalos va negativo y después positivo, entonces en el 2x menos 3 va a quedar negativo, negativo y positivo. Y en x más 1 queda negativo, positivo y positivo. Hay que tomar en cuenta que cuando px menos q de x es mayor que 0, es positivo. Y cuando p de x menos q de x es menor que 0, la solución va a ser negativa. Entonces, en este caso,
el signo de aquí nos dice que 2x al cuadrado menos x menos 3 es menor que 0. Entonces buscamos los negativos. Las soluciones, como es par, es positivo. Como es impar, negativo, y par, positivo. La solución es del intervalo menos 1 a 3 medio, sin incluir. Comprobamos también en el método de intervalo. Ponemos la recta, el menos infinito más infinito, el menos 1 y el 3 medio ubicado. Los círculos van sin pintar. Desde la derecha a la izquierda empieza positivo, intercalado positivo, negativo y positivo. Y como la solución nos dice que es negativo, es menor, entonces son los negativos. Entonces el conjunto solución va desde el x elemento, x pertenece al intervalo del menos 1 al 3 medio, sin incluirse. Para el siguiente ejercicio es x más 3 por x menos 4 por 1 menos x mayor que 0. Como ya tenemos factorizado y tenemos 3 factores, lo único que hacemos es sacar los puntos críticos. Para el primer caso, que es x más 3, el punto crítico x1 es igual a menos 3, despejando. El segundo, x menos 4, su punto crítico será x2 igual a 4. Y para el tercero, 1 menos x, el punto crítico será 1. Ubicamos en el diagrama de signos. En el primero, menos infinito, menos 3, como va primero porque es negativo, después el 1 y el 4 porque es mayor, más positivo. Ponemos x más 3, x menos 4 y 1 menos x. ¿Cuándo va a ser menos 3? En la expresión x más 3 nos va a ser 0. ¿Cuándo va a ser 0? En 1. Cuando la expresión tenga 1 menos x, por eso ubicamos aquí. Y 4 va a ser 0 cuando en la expresión x menos 4 y se ubica aquí. Como mencionamos que antes de los círculos van a ser negativos y después positivos. Los círculos van pintados porque nos dice que es mayor o igual que 0. El primero tenemos x más 3 va a ser negativo, positivo, positivo y positivo. X menos 4, negativo, 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 positivo. Y en el último caso, 1 menos x, como tenemos el signo menos x, eso nos explica que primero va a ser positivo antes del intervalo y después va a ser negativo. Entonces, realizamos lo siguiente. La solución es, cuando es par, positivo, impar, negativo, par, positivo, impar, negativo. La solución nos dice que es mayor o igual que 0, entonces van todos los positivos, que es, la solución va a ser x elemento del menos infinito al menos 3, incluido, unido, del 1 al 4, incluido. Es igual a la raíz de la expresión de x elevado a la n. ¿Qué es una expresión de x? Una expresión de x por una ecuación irracional, una racional. Como ejemplo puede ser x al cuadrado más 2 sobre x. Esto puede ser una expresión de x. Ya. Como vemos en esta de acá abajo, cuando es par, nos va a salir el valor absoluto de lo que está dentro de la raíz. Pero cuando es impar, el exponente solo simplificamos y sale lo que está dentro de la raíz, sin valor absoluto. También otra característica que tenemos, que cuando el valor absoluto sea positivo o sea negativo, la respuesta siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en el valor absoluto, como vemos esta fórmula de acá, aquí está negativo, y negativo al cuadrado menos por menos es más. Entonces sería positivo y nos daría 16 igual a 4. Aquí en el positivo, como sabemos que es positivo, igual nos va a dar a 4. Ya. Tenemos algunas propiedades. Ya, las propiedades. Valor absoluto de más menos a siempre nos va a dar a.
Segundo, expresión de x es igual a, entonces esto no puede ser lo mismo que este, por eso, porque no estamos utilizando un bicondicional, solo un entonces. Entonces, esto solo le pertenece a esto y esto no le pertenece a esto. En este aquí también, ya. Expresión de x de valor absoluto mayor o igual a es igual, entonces la expresión de x mayor o igual a o expresión de x menor o igual a menos a. En esta expresión de x, valor absoluto de menor o igual de a, entonces expresión de x es mayor o igual menos a y expresión de x menor o igual a es la intersección que hay del resultado, es la intersección del valor absoluto. Ya en la 5 tenemos expresión 1 por expresión 2 de x, valor absoluto es igual a valor absoluto de x por el valor segundo de la segunda expresión de x. Ya. La 6. Como vemos en la 6 es valor absoluto de una división de expresión de 1 de x sobre expresión 2 de x. Este es igual a expresión 1 de x, expresión 2 de x. Ya, valor absoluto para cada uno. En la propiedad 7 vemos que la expresión al cuadrado del valor absoluto es igual a la expresión al cuadrado. Y en la 8 vemos que la expresión 1 de x menos la expresión 2 de x de valor absoluto es igual a la expresión de 2x menos expresión 1 de x de valor absoluto. Ya. Les voy a explicar cómo sale esta ecuación. Ya. Expresión de 1 de x por expresión 2 de x. Como resultado para que sea esto, sea igual a esto. Como vemos la expresión 1 en la expresión otra, esto le podemos sacar valor absoluto para cada uno. Es la comprobación de cómo podemos esto. Ya. A continuación un ejemplo. Ya. Como vemos este ejemplo está de aquí. El modelo de aquí es este. Y como vemos que esto es el valor absoluto de expresión de x es igual a, entonces la expresión de x ya sin el valor absoluto es igual a más menos a. Como nos dice que esto y esto se elimina y el 3 es más menos. Ya. Como vemos vamos a tener dos resultados. Con 3 positivo vamos a hacerle primero. El más pasa a menos 4 y este nos da menos 1. Esta es la primera solución que tenemos aquí. La segunda solución es x menos 3 pasa como menos 4 y esto es igual a x menos 7. Como vemos, si este le reemplazamos aquí, menos 1 más 4 me va a quedar 3 y aquí como queda 3 es igual a 3. Si es la solución.